Hay motos que nacieron de decisiones correctas. Investigación de mercado sólida, ingeniería planificada, lanzamiento calculado. Todo en orden. Y luego están estas motos que nacieron de errores, de apuestas absurdas, de ingenieros que ignoraron a sus jefes, de fabricantes que construyeron algo que el departamento de ventas no pidió y el mercado no esperaba. Motos que en teoría no tenían ninguna razón para funcionar y que terminaron siendo exactamente las que el mundo recuerda. Estas son las 10 motos que nunca debieron existir. Y la razón por la que existen es, en casi todos los casos, más interesante que la moto misma. Número 10. Kawasaki H1 Match 31969. A finales de los 60, Kawasaki necesitaba algo que la pusiera en el mapa sin escalas. La respuesta fue irresponsable desde cualquier ángulo de ingeniería: tomar el motor de 2 tiempos más potente del catálogo y montarlo en el chasis más ligero posible, sin preocuparse demasiado por si el resto de la moto podía manejar semejante potencia. El resultado fue la H1 Match 3, 60 caballos, 174 kilos, y un salto de 0 a 100 en apenas 4 segundos, una cifra que en 1969 pertenecía a la ciencia ficción. Los frenos de tambor, heredados de modelos mucho más lentos, no tenían capacidad para detener esa aceleración, y el chasis se flexionaba de forma visible en curva a alta velocidad. La prensa la bautizó Widowmaker, la viuda hacedora, y advirtió una y otra vez sobre lo peligroso que era en manos de un piloto promedio, publicando pruebas donde literalmente recomendaban tener cuidado extremo al abrir el acelerador por completo. Ese apodo, en cualquier otro producto, habría hundido las ventas. Acá las dispararon. El mercado de 1969 quería exactamente lo que la prensa describía como una amenaza andante. Kawasaki jamás se propuso construir deliberadamente la moto más peligrosa del mundo. Simplemente ocurrió como consecuencia de priorizar la potencia por encima de todo lo demás. Y esa potencia sin control es, hasta hoy, lo que la se convirtió en leyenda instantánea del motociclismo mundial. Número 9. Honda NR750-1992. Honda desarrolló pistones ovalados de 8 válvulas para Grand Prix en 1979, una solución tan radical que ningún otro fabricante se atrevió a intentarla. La idea imitaba un motor V8 dentro de un reglamento que limitaba los motores a 4 cilindros. En la práctica, el proyecto fracasó en pista. La decisión razonable habría sido archivada por completo. Honda hizo lo contrario. Pasó más de una década refinando esa tecnología fallida hasta convertirla en una moto de calle, lanzada en 1992 a $50,000. Fabricó apenas 300 unidades. El motor entregaba 125 caballos, prácticamente lo mismo que las Superbikes que costaban una quinta parte de ese precio. No tenía ninguna lógica comercial. Era tecnología fracasada de competición transformada en objeto de arte con ruedas. Y aún así, las 300 unidades se vendieron por completo, principalmente a coleccionistas que entendían exactamente lo que estaban comprando. Hoy, un NR750 original en buen estado vale entre $80,000 y $150,000 en el mercado internacional de coleccionistas. Y las cifras siguen subiendo año tras año. Una moto que existió, en el fondo, porque su tecnología había fracasado en las carreras, terminó siendo el objeto de colección más valorado en toda la historia de Honda como fabricante. Número 8. Suzuki R51974. A principios de los 70, varios fabricantes estaban convencidos de que el motor rotativo Wankel representaba el futuro absoluto de la propulsión. Suzuki apostó fuerte. El R5 tenía un rotativo de 497 centímetros cúbicos, 62 caballos, y un tablero de instrumentos en forma de cápsula cilíndrica que parecía sacado de una película de ciencia ficción de los 70. El problema fue el consumo de combustible, tan alto que hacía quedar económico a cualquier moto convencional, justo en medio de una crisis energética global que golpeó fuerte a mediados de esa década.
Las ventas fueron un desastre comercial de proporciones históricas. Suzuki lo discontinuó apenas 2 años después de lanzarlo, tras perder una fortuna en todo el proyecto. Pero el tiempo, como suele pasar con este tipo de fracasos técnicos ambiciosos, terminó cambiando por completa la narrativa. Hoy, un R5 en condición original y bien conservada se cotiza entre $8.000 y $15.000 en subastas especializadas, precisamente porque fue un fracaso tan grande. Quedan muy pocas unidades en circulación, son técnicamente únicas dentro de todo el catálogo histórico de Suzuki, y representan uno de los pocos momentos en la historia en que un fabricante japonés apostó absolutamente todo a una tecnología que, al final, nadie más terminó queriendo adoptar. Número 7. Yamaha GTS 1993. La GTS 1000, presentada en 1993, incorporó la primera suspensión delantera sin horquilla telescópica en una moto de producción en serie a gran escala. En lugar de la horquilla convencional, usaba un sistema llamado RAD, del ingeniero James Parker, técnicamente superior en varios aspectos medibles, menor hundimiento al frenar y mayor rigidez estructural en curva. Los ingenieros de Yamaha lo sabían. El mercado no quería saber nada del tema. La moto se sentía distinta al manejar, exigía un periodo de adaptación que la mayoría de los motociclistas no estaba dispuesta a invertir, y las ventas resultaron decepcionantes desde el primer año. Yamaha la discontinuó apenas 2 años después de su lanzamiento. Pero el sistema RAT es reconocido hoy, sin discusión seria dentro de la industria, como una de las soluciones de chasis más avanzadas que jamás llegaron a producción en serie a gran escala. Décadas después, tanto Aprilia como BMW desarrollaron sus propios sistemas de suspensión delantera con filosofías de diseño muy similares, validando exactamente lo que Yamaha ya había propuesto y construido en 1993. Llegó demasiado pronto para la época en la que fue lanzada. Y ese adelanto técnico incomprendido es, precisamente, lo que terminó convirtiéndola en leyenda dentro del motociclismo. Número 6. Honda Dream 305-1961. En 1961, la sabiduría convencional de toda la industria decía que los estadounidenses jamás comprarían motos japonesas de cilindrada media. Compraban Harley Davidson o Triumph, y punto final. El segmento de mediana cilindrada, sencillamente, no existía como categoría real en ese mercado, y ningún ejecutivo serio hubiera recomendado invertir en él. Honda ignoró por completa esa sabiduría convencional. Envió la Dream 305 al mercado estadounidense de todas formas, respaldada por la campaña You Meet the Nicest People on a Honda, que buscaba desmontar la imagen intimidante que rodeaba al motociclismo. Y en el proceso, terminó creando un segmento entero que, según todos los expertos, no tenía ninguna razón para existir en ese país. La Dream 305 no compitió directamente contra Harley Davidson en ningún momento. Generó un tipo de comprador completamente nuevo, profesionales, estudiantes universitarios y familias enteras que jamás habrían puesto un pie dentro de un concesionario de Harley, pero que sí estaban dispuestos a comprar una moto confiable, liviana y accesible para uso diario. No cambió el mercado de motocicletas que ya existía previamente en Estados Unidos. Hizo algo más radical todavía, creado, desde cero, un mercado de motocicletas que hasta ese momento simplemente no había existido como tal. Ese acto de desobediencia comercial frente a la sabiduría convencional de toda una industria es, exactamente, lo que la volvió histórica. Número 5. Kawasaki Z13001979. La respuesta lógica frente a la guerra de potencia de los años 70 era refinar los motores de 4 cilindros que ya existían y funcionaban bien. Kawasaki decidió construir, en cambio, un motor de 6 cilindros en línea de 1286 centímetros cúbicos, refrigerado por agua, simplemente porque el departamento de ingeniería quería comprobar, por pura curiosidad técnica, si semejante configuración era posible de fabricar en serie. El resultado,
presentado en 1979, era absurdo desde casi cualquier punto de vista práctico, demasiado pesado para maniobrar en ciudad, demasiado ancha, y demasiado cara tanto de fabricante como de mantener. Ningún analista comercial serio hubiera recomendado seguir adelante con este proyecto. Pero ese motor de 6 cilindros en línea producía un sonido característico y una suavidad de funcionamiento a altas revoluciones que absolutamente ningún motor de 4 cilindros de la época podía siquiera acercarse a replicar. La comunidad reducida de propietarios que la adoptó la convertida, con el paso de los años, en un verdadero objeto de culto dentro del motociclismo, con clubes especializados dedicados exclusivamente a mantenerla en funcionamiento. Kawasaki, según cualquier análisis comercial razonable de la época, no debía construir esta moto bajo ningún concepto. La construida de todas formas, motivada únicamente por la curiosidad técnica de sus propios ingenieros. Número 4. Bimota Tesi 1 de 1990. Bimota, un pequeño fabricante italiano conocido por tomar riesgos que las grandes marcas japonesas jamás se atreverían a asumir, eliminó por completa la horquilla delantera tradicional en su Tesi 1D, presentación en 1990. La reemplazó con un sistema de dirección por buje, donde la rueda delantera giraba sobre un pivote central en lugar de deslizarse dentro de una horquilla convencional. El sistema era técnicamente superior en varios aspectos verificables, reducía notablemente el hundimiento al frenar y separaba la dirección de la suspensión de una manera que ninguna horquilla tradicional podía igualar. Pero el precio de esa innovación era altísimo, costaba $30,000, usaba un motor Honda que cualquiera podía comprar por una fracción de ese precio en otra moto, y requería un mecánico especializado en un sistema sin nada en común con ninguna otra moto del mundo. Bimota fabricó apenas unas 20 unidades de esta primera versión, un número tan reducido que ninguna métrica comercial razonable podía justificar la existencia del proyecto, ni el precio de venta, ni la complejidad mecánica del sistema, ni mucho menos el tamaño diminuto de la producción total. Hoy, la Tesi 1D se exhibe en colecciones permanentes de museos de diseño industrial alrededor del mundo, reconocida no solo como una moto, sino como una pieza relevante de diseño mecánico del siglo XX, considerada por los curadores más exigentes del planeta una obra de arte funcional. Número 3. Moto Guzzi V81955. En 1955, en pleno auge del Gran Premio, Moto Guzzi construyó un motor V8 de apenas 500 centímetros cúbicos, capaz de girar hasta las 12.000 revoluciones por minuto y de producir 78 caballos, cifras descabelladas para cualquier moto de competición de esa época. La marca italiana construyó incluso el primer túnel de viento en la historia del motociclismo mundial, específicamente para desarrollar el carenado aerodinámico de esta máquina. El resultado fue una moto capaz de alcanzar 275 km por hora, más rápida que cualquier otro competidora de su tiempo en cualquier categoría del Gran Premio. Los pilotos que la probaron describieron una sensación de aceleración que ninguna otra moto de la época podía ofrecer de forma remotamente similar. Sin embargo, solo llegaron a existir 4 unidades originales de esta máquina extraordinaria. Moto Guzzi se retiró por completo del Gran Premio en 1957, por razones puramente financieras relacionadas con el altísimo costo de mantener un programa de competición de ese nivel, y la Quinta 8 nunca llegó a tener la oportunidad real de demostrar en carrera todo el potencial técnico que realmente tenía. Se convirtió en leyenda precisamente por esa razón, porque era una moto tan avanzada para su tiempo que el resto de la industria mundial tardó varias décadas enteras en alcanzarla técnicamente. Hasta el día de hoy, ningún fabricante en el mundo ha vuelto a construir un motor V8 de 500 centímetros cúbicos destinado a motociclismo de competición. Número 2. Honda RC211V prototipo de calle 2002. En 2002, Honda dominaba de forma prácticamente absoluta el campeonato mundial de MotoGP con su RC211V.
Considerada una de las motos más equilibradas y exitosas de la historia reciente de la categoría reina. Internamente, el equipo técnico desarrolló en secreto un prototipo de versión callejera de esa misma moto, con modificaciones mínimas, 180 caballos, apenas 162 kilogramos, y un precio estimado de $100,000 si algún día llegaba a comercializarse. Honda, sin embargo, jamás la lanzó al mercado público. La razón fue puramente legal. Los riesgos jurídicos de vender una máquina con ese nivel de potencia y ese peso tan reducido al público general superaban cualquier beneficio comercial posible. Esa decisión fue, casi con certeza, la correcta. Pero el prototipo existía de verdad, más allá de cualquier duda razonable. Fue construido, fue probado extensamente en pista, y su existencia ha sido confirmada públicamente, a lo largo de los años, por distintos ingenieros y pilotos de pruebas que trabajaron de forma directa en el proyecto y que han hablado abiertamente del tema en entrevistas especializadas. Esta RC211V de calle, que oficialmente jamás llegó a existir como producto comercial, es quizás la leyenda más pura de toda esta lista. Las motos que sí llegan a existir siempre pueden ser cuestionadas y criticadas por sus defectos reales. Las que nunca llegaron a existir son, en cambio, perfectas para siempre. Número 1. Kawasaki Ninja H2R2015. Kawasaki desarrolló internamente el compresor centrífugo que equipa la Ninja H2R, un componente de ingeniería propia que ningún otro fabricante tenía disponible en su catálogo técnico. El motor producía, según cifras oficiales, 300 caballos, aunque mediciones independientes registraron cifras reales de entre 326 y 340 caballos. Su velocidad máxima, certificada en el circuito de Nardo, en Italia, fue de 339 km por hora. Ningún país del mundo la homologó jamás para uso legal en calle. Era imposible de homologar bajo cualquier normativa de tránsito existente. Kawasaki la vendía oficialmente como una moto exclusiva de circuito, a $50,000. Y sin embargo, los gobiernos de Alemania, Francia y Japón enviaron consultas formales preguntando bajo qué categoría legal había sido comercializada. Kawasaki respondió que era un vehículo de competición cerrado. Correcto, e insuficiente. La H2R realmente provocó algo que ninguna otra moto en toda la historia reciente del motociclismo moderno había logrado provocar, obligó internamente a Honda, a Yamaha, a Suzuki y a Ducati a preguntarse, en reuniones de desarrollo de producto, si necesitaban fabricar algo equivalente para no quedarse atrás frente a la competencia. La respuesta general, en todos y cada uno de esos casos, terminó siendo que no. Kawasaki construyó la H2R de todas formas, sin esperar el visto bueno de nadie más en la industria. Y esa decisión resume, de manera prácticamente perfecta, el argumento completo de toda esta lista. Todas estas motos existieron por la misma razón, porque alguien tuvo la autoridad o la obstinación suficiente para decir que sí a algo que la lógica más elemental decía que no, un jefe que aprobó un proyecto absurdo. Un ingeniero que se negó a archivar una idea fallida. Un departamento entero que construyó algo solo para comprobar si era posible. Y en todos los casos, lo que resultó fue algo que el mercado nunca había pedido explícitamente, pero que con el tiempo terminó reconociendo como necesario dentro de la historia del motociclismo. La diferencia real entre las motos que hoy recordamos como leyendas y las que ya nadie menciona no es siempre la calidad técnica ni el éxito comercial inmediato. A veces es, simplemente, la voluntad de alguien de construir algo que, sobre el papel, no tenía ninguna razón obvia para existir. Si esto te dio algo, ya sabes lo que hay que hacer.